bendiga, hermanos, una vez más. Bienvenidos a Escuela Dominical. Y bueno, en esta hora estamos aquí de nuevo para traerle la clase de este domingo. Espero que sea de bendición. Siempre les recuerdo que mantengan sus Biblias abiertas y si tiene su guía, la puede usar durante la clase. Antes de comenzar, quiero elevar una oración. Espero que usted y yo aprendamos un poquito más de las Sagradas Escrituras y que estas clases lleguen a nuestros corazones. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito, porque tú estás con nosotros cada día de nuestra vida. Gracias porque nos das una nueva oportunidad para venir a estudiar más de tu palabra, de ti. Te pido, Señor, que esta clase llegue a nuestros corazones, que podamos entender, Padre Celestial. Te pido que bendigas a cada persona que está escuchando esta clase en este día. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. El tema de esta mañana es libres en Cristo. Nuestro versículo clave se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nuestra verdad central de esta mañana es: vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Bueno, como siempre estamos usando nuestras guías. La semana pasada y durante estas clases que hemos estudiado, nos hemos enfocado en la carta de los Gálatas. Este ha sido nuestro enfoque durante esta unidad y hemos estado estudiando sobre la ley y la justificación mediante la fe en Jesucristo. Pero en esta clase estaremos estudiando sobre cómo nosotros los creyentes hemos sido libres de la esclavitud del pecado y transformados por el poder del Espíritu Santo. Esta clase ha sido muy importante porque nosotros sabemos que desde que nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo hemos sido libres. Porque cada uno que llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo venía con cadenas, era esclavo del pecado, pero gracias a que hemos sido liberados y hemos recibido una transformación del Espíritu Santo, es que nosotros ahora actuamos, hablamos, hacemos lo que ahora le agrada al Señor. Y vamos a estar estudiando esta clase y vamos a comenzar un poquito con la historia de lo que estaba pasando ahí. Yo sé que ya lo he repetido muchas veces, pero para poder entender las clases tenemos que entender lo que estaba sucediendo en los Gálatas. Entonces, en ese tiempo, algunos de los Gálatas se habían circuncidado y Pablo les había informado de que ya que ellos se habían circuncidado, eso era parte de la tradición judía, eso era parte del pacto judío. Entonces ya desde el momento que los Gálatas se habían circuncidado, ellos se habían convertido, digamos, y adoptado el pacto de ellos, el cual no era para ellos, digamos, no era para los Gálatas. Los gentiles no lo conocían, era la primera vez que lo habían escuchado. Entonces esos gentiles, los Gálatas en específico, que habían sido circuncidados, ahora Pablo les dice, desde ahora marca el comienzo, y desde ese punto los Gálatas serían obligados a guardar toda la ley. Y esto lo vamos a ver en Gálatas 5:4, y dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces los gentiles habían comenzado a adoptar la ley judía. Entonces Pablo les dice: bueno, ahora que ustedes ya se circuncidaron, ahora ustedes se van a ver obligados a seguir la ley, lo cual antes ustedes no tenían que hacerlo, porque ellos habían recibido por fe, habían sido declarados justos. Y ya que todos nosotros sabemos que nosotros no hacemos, la verdad, nada para merecer ser salvos, pero por gracia, por la fe que nosotros hemos tenido en Jesucristo, es que usted y yo hemos alcanzado salvación. Entonces, lastimosamente, los falsos maestros habían venido a confundir a los Gálatas. Entonces, vemos en el capítulo 5, el apóstol Pablo usa una ilustración que se refiere a una carrera espiritual. Y
estaba estudiando, pero ¿por qué Pablo, el apóstol Pablo usa esta, digamos, esta ilustración, esta analogía? Y es porque durante esa época los romanos y los gálatas, los gentiles, ellos tenían muchos estadios donde ahí se hacían carreras, donde ahí jugaban mucho atleta. Entonces ellos hacían competencias atléticas donde hacían competencias y tantas cosas. Entonces los gálatas ellos sabían de esto. Entonces Pablo usa esta ilustración y les dice a los gálatas: ustedes habían llevado esta carrera espiritual, la llevaban bien, ustedes estaban corriendo hacia la meta final, ustedes iban en un buen camino, iban trazados en su línea, pero lastimosamente vinieron obstáculos, vino personas, digamos, que los torcieron de la verdad, y en este caso fue los falsos maestros. Entonces la carrera de los gálatas se había interrumpido y se había torcido del camino recto. Entonces Pablo usa esta ilustración: ustedes estaban corriendo, pero estos obstáculos vinieron y hicieron que ustedes se cayeran, se tropezaran y perdieran donde ustedes iban. Entonces muchas veces estamos corriendo nosotros, ahora estoy hablando de nosotros como creyentes, a veces corremos nuestra carrera espiritual, vamos viviendo la vida cristiana, pero vienen diferentes obstáculos en nuestras vidas que nos hacen torcer, vienen variedad de cosas a nuestras vidas, o incluso cosas que nosotros escuchamos que vienen a torcernos de donde nosotros estamos. Nosotros vamos corriendo en nuestra línea, pero siempre hay obstáculos en nuestros caminos y a veces esas cosas nos desvían, o a veces nosotros miramos hacia atrás o miramos hacia los lados, pero la verdad que nuestra meta final está enfrente de nosotros, y estas cosas han venido a torcernos, al igual como estas falsas enseñanzas de la circuncisión, de la ley judía, vinieron a torcer a los gálatas. Entonces tenemos que recordar que solamente hay un camino para llegar hacia el cielo, y ese camino es creer y vivir para Jesucristo. Todos conocemos el versículo que está en Juan 14:6, pero por los que no se lo saben lo voy a leer. Juan 14:6 dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el apóstol Pablo le recuerda que solamente hay un camino para llegar al cielo, que es por medio de la fe y vivir y creer en Jesucristo. Entonces nosotros ahora en esta época hemos sido libres de toda esclavitud. Muchos de ustedes tuvieron diferentes experiencias para llegar a Jesucristo. En mi caso, yo nací en el Evangelio, pero hay personas que vivieron una vida en el mundo y han venido a los pies de Cristo. Pero de todos modos, cada persona que ahora vive para Cristo, cada uno de nosotros que somos creyentes, ahora nosotros hemos sido libres de la esclavitud de donde nosotros estábamos, del pecado, para muchos de las drogas, del alcoholismo, el sexo ilícito, tantas cosas que ataban nuestra vida o las vidas de cada uno de ustedes. Entonces hemos sido libres, hemos sido libertados y ahora vivimos para Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos enfatiza también a nosotros que como creyentes hemos sido libertados también de la ley. Como les he repetido en las ocasiones anteriores, nosotros antes, la ley había sido establecida para que nosotros o las personas en esos tiempos supieran qué era el pecado, las consecuencias del pecado y qué significaba deshonrar a Dios. Pero solo porque ahora nosotros no vivimos conforme a la ley, pero no estamos desacreditando la ley tampoco, no estamos diciendo que no tuvo un propósito, porque sí lo tuvo, pero solo porque ahora nosotros no vivimos conforme a la ley, eso tampoco significa que tenemos libertad de satisfacer nuestros deseos carnales. Y esto para mí es un punto muy importante, porque la ley había sido establecida para que las personas conocieran, digamos, lo bueno y lo malo, para que las personas conocieran qué significaba desobedecer y las consecuencias. Pero nosotros ya no seguimos la ley.
Pero eso no significa que usted y yo podemos vivir nuestra vida conforme a nuestros deseos carnales, ni significa que podemos vivir una vida pecaminosa delante de Dios. Y en eso es lo que Pablo enfatiza también a los Gálatas. Solo porque ustedes no tienen que vivir conforme a la ley no significa que también vamos a vivir una vida desagradable y pecaminosa delante del Señor Jesucristo, sino que hemos sido libertados espiritualmente en Cristo, y conforme a nuestra libertad espiritual debemos también de vivir una vida de libertad del pecado. Porque si nosotros hemos sido libertados del pecado y nosotros vamos a volver a caer en lo mismo, vamos a volver a pecar en contra de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hemos sido libertados del pecado. Regresamos nosotros a hacer lo mismo. Entonces, Pablo nos enfatiza en esta clase que nosotros vivimos una constante batalla. Y esto para mí es un gran ejemplo, porque esta analogía de que vivimos en una batalla, porque la verdad es cierto, cada día, desde el momento que usted y yo nos despertamos, hay tantas cosas que rodean nuestro mundo diario, que nos tratan de alejar de Dios, que nos tratan de llamar hacia el pecado, nos tratan de desligar de donde nosotros estamos, nos tratan de arrancar. Y es una batalla constante, porque nosotros cada uno tenemos nuestras debilidades, cada uno de nosotros fallamos, pero tantas cosas que están alrededor de nosotros que están batallando. Nosotros como creyentes batallamos para vencer los deseos de la carne. Su carne tal vez desea otras cosas a diferencia de la mía, y mis deseos pueden ser diferentes a los suyos, pero todos nosotros estamos sujetos a nuestra carne. Entonces tenemos esa batalla constante. Y nosotros debemos de confiar en Dios y pedirle la dirección al Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer los deseos de nuestra carne, para que nosotros podamos pelear en contra de tantas cosas que nos rodean cada día. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, como les he dicho, hermanos, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, y ahora nos está guiando el Espíritu Santo. Pero como todavía vivimos en un mundo terrenal, estamos sujetos a nuestra propia carnalidad, porque estamos viviendo, no hemos sido transformados. Nosotros vamos a batallar con estas cosas, y como seres humanos tenemos esa cierta inclinación, que digamos tenemos esa inclinación a una vida pecaminosa. Las cosas del mundo o las cosas que nos rodean, digamos, nos tratan de atraer y llamar nuestra atención. Y como es carne en lo que nosotros vivimos, tenemos esa cierta inclinación y como que nos llama la atención las cosas del mundo, porque el propósito de todas esas cosas y de nuestra inclinación es que quiere alejarse de Dios, y digamos que nuestra carne misma nunca va a querer hacer lo que le agrada a Dios. Por más que usted y yo digamos que no vamos a pecar, siempre nuestra carne va a preferir a las cosas de la carne más que la del espíritu. Les voy a poner un ejemplo. Si usted un día se levanta y usted decide, hoy voy a ayunar, de repente ese día usted siente toda la hambre del mundo, y usted le empiezan a tronar su estómago, que tiene mucha hambre. Si usted no toma café o toma café todos los días, el café se le hace hasta más deseable. Se le antojan los pancakes, se le antojan los huevos, se le antoja tantas cosas, porque ese día usted tomó esa iniciativa de que usted iba a ayunar. Entonces su carne, como su carne no quiere y no se inclina a lo espiritual, su carne va a querer desayunar y va a ir en contra de lo que su alma le está pidiendo. Otro ejemplo es de cuando usted toma un tiempo y dice, yo voy a orar. Y yo he traído una reflexión basada en eso. Voy a orar ahorita. De repente se le empiezan a poner todas las cosas, todas las oposiciones. Si usted es padre o madre de familia, sus hijos empiezan a decirle, necesito esto y esto, o
le empiezan a llamar, o usted se arrodilla a orar y no siente ganas de orar porque su carne no quiere orar. Entonces, esos son pequeños ejemplos de cómo nuestra vida y nosotros como seres humanos estamos más inclinados a las cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando estamos haciendo nosotros oración, ayuno y cosas que le agradan a Dios, nuestra carne siempre se nos va a oponer. Entonces, y nosotros debemos de tener en claro que el Espíritu Santo se opone a todo pecado. Eso es algo que no podemos negarlo ni lo vamos a esconder, porque el Espíritu Santo no va a morar en una vida pecaminosa. El Espíritu Santo no se va a agradar del pecado. O sea, Él perdona lo que nosotros hacemos, pero también nosotros ponemos de nuestra parte que si vamos a vivir una vida agradable al Señor. Y Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es el ejemplo que yo les estaba dando, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, como el ejemplo que les estaba dando, siempre el pecado y la carne se van a oponer a lo del espíritu. Usted un día se levanta y decide: hoy voy a orar, hoy no voy a pecar. Al fin del día usted se va a dar cuenta que se pecó, porque es imposible para nosotros. Por eso cada día vivimos, digamos, tratando de agradar al Señor. No podemos vivir una vida perfecta porque es imposible, pero cada día estamos luchando para agradar a Dios y viviendo conforme a las Escrituras, porque no vamos a vivir una vida de pecado tampoco. Si la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo no le agrada al pecado y no podemos satisfacer nuestros deseos carnales, nosotros ya lo sabemos y nosotros no le tenemos que dar lugar al enemigo, no tenemos que darle lugar a nuestra carne. Si ya conocemos nuestras debilidades, si ya conocemos en lo que estamos fallando, no podemos dejar que el enemigo utilice esas áreas en nuestra vida en contra de nosotros. Lo que usted y yo vamos a hacer es ponerlo a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, esto es lo que yo estoy haciendo y esto que estoy fallando. Necesito que tú me transformes esta área en mi vida. Transfórmame por completo, porque nosotros necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos quite de nuestra vida todo lo que a Él no le agrada. Y así nosotros vamos a vivir una vida mejor, tratando de vivir para el Señor. Y la verdad que por más que nosotros intentemos, nuestro esfuerzo humano nunca va a poder vencer el pecado. Como les digo, usted se levanta hoy y se dice: hoy no voy a pecar, es cuando más se le van a presentar el pecado. Porque nuestras propias fuerzas, nuestra propia, digamos, mentalidad, nuestro propio esfuerzo nunca va a vencer al pecado en sí. Y esta es la realidad que Pablo se los dijo: ustedes en sus propias fuerzas nunca van a poder vencer al pecado. Y Pablo presenta en los Gálatas se los presenta a los Gálatas y les dice: en sus propias fuerzas humanas jamás van a vencer al pecado. Por eso necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Como les he dicho, nuestra carne tiene esa inclinación al pecado y nuestra carne no tiene ningún deseo de agradar al Señor, y estamos sujetos nosotros a nuestros deseos pecaminosos. Pero Dios nos dejó una base, y yo quiero que usted me acompañe a leer en Mateo. Vamos a leer el Mateo capítulo 22 y vamos a leer el versículo 37. Y dice, Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, cuando leemos este versículo, yo creo que esta es nuestra base. Esta es nuestra base para nuestras acciones. Porque cuando usted y yo tratamos de vivir una vida agradable al Señor y nos basamos, porque en esto nos estamos basando, nos vamos a basar en este versículo: amarás al Señor con todo tu corazón. Y nuestro corazón incluye nuestras emociones, las maquinaciones, lo que nosotros queremos. Más importante, nuestras emociones viene del corazón, con toda tu alma, con todo lo que hay en nosotros, y con toda tu mente. Ahí en nuestra mente
es donde el enemigo más nos ataca, en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, cuando usted y yo nos basamos en nuestras acciones, cuando usted y yo basamos nuestras acciones en estos versículos, aprendemos a vivir una vida para Dios. Y cuando nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder vivir una vida piadosa delante de Él. No una vida perfecta, pero vamos a vivir poco a poco una vida piadosa delante del Señor. Y ya entrando a nuestro último punto, es que nosotros estamos tratando de vivir conforme al Espíritu. Vamos a vivir para el Espíritu Santo. Y quiero que usted y yo tomemos un minuto para reflexionar y digamos, pongámonos a pensar, ¿será que las obras de nuestra carne se reflejan más en nosotros o son más evidentes en nuestras vidas que el Espíritu Santo? Pongámonos a pensar, ¿qué es lo que sobresale en nuestra vida? ¿Nuestras obras carnales, nuestros deseos, o el Espíritu Santo, o las obras del Espíritu Santo en nosotros? Quiero que se refleje en esto, porque cuando nosotros dejamos que estas cosas entren en nuestras vidas, es porque nosotros no hemos dejado que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. No hemos dejado que el Espíritu Santo completamente obre en nosotros. Y esto yo quiero que vayamos a Gálatas 5:19 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y de ahí en adelante continúa más diciendo algunas cosas. Y me enfoco más en las palabras claves que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí enumera una cantidad grande de cosas, de los deseos de la carne. Entonces, el creyente que ha sido transformado no mostrará los hechos que usted puede leer del versículo 19 en adelante. Estas obras no van a ser manifestadas en ellos, sino que lo que se va a manifestar en el creyente es el fruto del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted y yo nos basemos en esto. Pero, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y este es un versículo en Gálatas 5, 22 y 23, y dice, mas el fruto del Espíritu son, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando nosotros demostramos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, se va a reflejar, y conforme a nuestro rendimiento a Dios, se verán los resultados de una vida que glorifica a Dios. Y esto se verá en el amor y la santidad hacia Dios. Entonces, entre más usted y yo nos rendimos a Dios, entre más usted y yo nos rendimos a Él, vamos a ver los resultados, y esos resultados van a hacer que vamos a glorificar a Dios en nuestra vida. Y Pablo utiliza esta última ilustración, que es de crucificar la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Y lo que Pablo se refería a el crucificar la carne, y esto más implica que es nuestra decisión alejarnos de una vida pecaminosa. Porque usted y yo decide si usted va a crucificar sus deseos y su carne. Por ejemplo, usted va a decidir, va a ser su decisión si usted se va a alejar de estas cosas, si usted va a seguir en estas cosas. Eso es nuestra decisión. Y cuando usted y yo tomamos esta decisión, se convierte en un compromiso diario de vivir para Dios. Esto no es de que hoy decido vivir para Dios, mañana no lo voy a hacer. Hoy decido dejar esto, mañana lo vuelvo a retomar, porque esto no funciona así. Nuestra vida diariamente debe de vivir para Dios, porque desde el momento que usted y yo hemos venido a los pies de Cristo, nos hemos rendido ante Dios, hemos dejado nuestra vida en disposición de Dios, y hemos decidido crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carnalidad,
Desde ese día se convierte en un compromiso. Entonces usted y yo hemos decidido tomar este compromiso. Ahora esto es de una vida diaria delante de Dios. Entonces, en conclusión, la carta de los Gálatas habla tanto de un acontecimiento como de un proceso. Y en eso es lo que he estado tocando en este día. Depende de cada creyente, depende de usted, depende de mí, si nos vamos a apartar de una vida pecaminosa y si vamos a confiar en la obra del Espíritu Santo. Porque esta crucifixión debe estar ligada a una vida en el Espíritu Santo, ya que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a evitar el pecado y reflejar a Cristo. Por eso, hágase usted esa pregunta: ¿será que mi vida, será que su vida refleja al Espíritu Santo? ¿Será que su vida y mi vida refleja el amor y la santidad de Dios? Eso es una pregunta individual que usted y yo se hace cada día. ¿Será que nuestra vida refleja una santidad hacia Dios? ¿O será que nosotros todavía no hemos dejado que el Espíritu Santo termine de trabajar en nosotros, termine de obrar en nuestras vidas? Y con esto, hermano, voy a concluir la clase en esta hora. Espero que usted y yo hayamos aprendido un poco más de la palabra del Señor. Y como les digo, esta es una pregunta individual, porque cada uno de nosotros estamos tratando de vivir una vida agradable al Señor. Y bueno, como siempre, yo dejo 2 preguntas para que usted lo conteste en los comentarios abajo. Y la pregunta número 1 dice: los que viven vidas pecaminosas no heredarán el reino de los cielos. Esa es una verdad. Ahora, la pregunta es: ¿de qué manera esta realidad puede servir como un freno para el pecado en el creyente? Entonces, en otras palabras, los que viven vidas pecaminosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo ayuda esto? ¿Cómo nos ayuda a nosotros esta verdad para no seguir pecando? Y la segunda pregunta es: ¿de qué manera Gálatas capítulo 5 lo ayuda a entender lo que significa crucificar la carne? Y usted puede también contestarlo conforme a la clase que le di esta mañana, o puede leer el capítulo 5, que en eso nos basamos en este día. Entonces, gracias hermanos por haber participado, gracias por haber escuchado la clase, que el Señor me los bendiga, que el Señor siempre me los guarde, gracias por su atención, gracias porque usted ha estado siempre al pendiente, que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima vez.